Tengo un nivel de ansiedad muy elevado, dice Julio. No sé si deshacerme de todos los fondos de inversión. Voy a acabar enfermado. No te deshagas de los fondos a menos que sean fondos mmm, como de Cathie Wood Ark Investment. Si es SP500, si es del Nasdaq, etcétera, no tengas ningún problema. La bolsa siempre se recupera. Mira, aquí está la crisis del 2000, aquí está la crisis de 2008 de las bienes raíces, de las .com, hasta la crisis de 1929 en el crack, todo se recupera. Los índices bursátiles, es decir, el SP500, el Nasdaq, siempre se recuperan. Lo que no se recupera, o tal vez no, son acciones individuales. Entonces, para que este ETF, o este fondo de inversión, entre comillas, se acabe, tendría que acabarse el mundo, básicamente. Tendría que destruirse la economía de Estados Unidos. Entonces, no tengas ninguna pena de hacer eso, ¿sí? Solo las personas con poco conocimiento se deshacen de sus operaciones y las tienen a largo plazo. Recuerda, cuando las personas menos expertas en la bolsa de valores están vendiendo, las manos fuertes están comprando y así se hace dinero. Si quieren que la bolsa de valores suba siempre, pues básicamente no, esto no es para ustedes. Tendrían que irse a un fondo, a un depósito a plazo fijo de un banco, una caja de ahorros, para que constantemente suba sin ningún problema. Además que la inflación te puede comer eso y está peor. ¿Se entiende? Tienes que tener cuidado en estas épocas de invertir, especialmente en acciones o ETFs o fondos de inversión que repliquen índices, no que gestionen sus activos por ellos mismos. Es decir, por ejemplo, ARK Investment lo gestiona Cathie Wood. Ella decide si comprar y obviamente más personas qué empresas comprar y todo, excepto, por ejemplo, SPY, por ejemplo, que solo replica el SP500, el QQQ también que replica solo el Nasdaq. Eso es totalmente diferente, así que ten cuidado en ese aspecto, ¿sí? Pero yo con mis inversiones, por ejemplo, en SPY, de hecho aquí tenemos justamente los ETFs más importantes. Mira, en la mayoría de estos ETFs, no voy a decir cualquiera, yo estaría muy tranquilo invirtiendo, ¿no? Es que es complicado. El tema de los fondos de inversión, a menos que repliquen un índice, es una moneda al aire actualmente, ¿sí? Ten cuidado en ese aspecto. Si estás en un fondo de inversión de tu banco, de tu país, etcétera, eso está más complicado, tendrías que evaluarlo bien. Pero ya ha habido una apuesta justamente de hecho de Warren Buffett contra los fondos de inversión. Es decir, Warren Buffett invirtió simplemente en 2008 en el SP500 y apostó $1.000.000 a que los fondos de inversión en esos 10 años no podían ganarle simplemente a un fondo que replique la actividad del SP500, ¿sí? Es decir, en 10 años el SP te da de 8 a 10% anual. Hay años que sube, años que baja, pero en promedio en los 10 años te da un 100%, 80% de revalorización en todos esos años, es decir, un 8 o 10% anual. Y Warren Buffett apostó con los más grandes fondos de inversión del mundo que no podían ganar. ¿Se entiende? Y los fondos de inversión compran, venden acciones, compran, venden. Y en esos 10 años algunos se rindieron a los 7, 8 años y solo pudieron obtener un 30% de revalorización comprando y vendiendo acciones. Es decir, si los fondos de inversiones más grandes de todo el mundo no han podido ganarle al SP500, pues el fondo de inversión de tu país o el fondo de inversión de tu banquito de por ahí no va a poder tampoco. ¿Se entiende? Ahora, Luis, me preguntarás, ¿por qué entonces, Luis, tú no inviertes en el SP500 si supuestamente no le puedes ganar al mercado comprando acciones? Tengo mi portafolio, tengo 3 portafolios. Tengo uno con ustedes que no lo voy a tocar en tema de dinero en el de Toro. Próximamente lo voy a mostrar. Tengo otro portafolio también en otro broker de ETF, simplemente del SP y del QQQ. Y eso lo quiero dejar a 5 o 10 años para compararlo después. Y tengo otro donde compro y vendo acciones. Entonces, en esos 2 portafolios que tengo en el otro broker, yo compro y vendo acciones analizándolas y invierto una vez al mes en lo que es el SP500 y el Nasdaq. ¿Se entiende? Y de aquí voy a ver a 5 o 10 años si en realidad nunca pude ganarle a las acciones, ¿no? Ese es algo que me está gustando hacer. Y en eToro estoy básicamente con ustedes aquí y sin aumentar el dinero para que tengamos, que sea justo, una gestión de capital más justa. Hay muchos ETFs y muchos, es que depende. Como te digo, si el Warren Buffett, haciendo apuestas con los más grandes fondos de inversión del mundo, no ha podido, pues el fondo de inversión de tu barrio o de tu país o de tu ciudad no creo que pueda, la verdad, ganarle al SP500. Entonces, si están en gestión manual, es decir, gestión de personas que venden y compran acciones, yo consideraría revisar eso. Sí, no te puedo decir si te sales o no,
porque después me achacas a mí. Esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Nunca yo te digo en qué estoy invirtiendo y si te gusta y quieres hacerle un análisis, pues adelante. Y pues esa sería mi recomendación. Revisa bien el tema de riesgo-beneficio en el tema de los fondos de inversión. Yo fui a un fondo de inversión en mi país y me dijeron que simplemente me podían dar aproximadamente para no mentirte, 5 o 6%. Me dijeron, no recuerdo muy bien de 5 o 6, lo que sí recuerdo bien era que en una cooperativa, que es uno menos que un banco, es decir, no es tan grande como un banco, pero es un escalón menos, pues yo le dije a la persona que me estaba queriendo vender su fondo de inversión que quería ganar un 10% anual y me dijo, eso no es posible, tienes que hacer un negocio. Yo le dije, ¿cómo no es posible? Pero si puedo invertir en un broker, es decir, en un corredor de bolsa digital, básicamente, que eso es un broker. Entonces me dijo, no, pero vamos a ver si puedes depositar dinero ahí. Cosas tontas para personas que no tienen conocimiento. ¿Cuál es mi recomendación? Tú tienes que ir a un fondo de inversión ya habiendo estudiado por lo menos una semana, si no te van a tomar el pelo. Tienes que ver cuánto ganas en un mes, cuánto ganas en un año, tienes que investigar acerca de eso, porque si no te van a tomar el pelo. Yo fui bien investigado y salí alucinando, porque me dijo de 5 a 6% anual y aparte mi comisión, entonces un 5% o menos. Porque recuerda, no trabajan de gratis y así ganen o pierdan dinero, tú le tienes que pagar su comisión. ¿Se entiende? No trabajan de gratis. Así pierdas dinero o estés igual, tú tienes que pagarles, aunque sea de tu bolsillo. Entonces es importante que sepas eso. Y me dijo 5 o 6%. Y yo le dije, pero una cooperativa que es una menos de un banco, paga exactamente lo mismo, pero por un depósito a plazo fijo. Es decir, en un año sí o sí voy a tener ese 6% o 5% anual, obviamente en la moneda de tu país, que puede ser un poco volátil, dependiendo, pero si no, pregúntale a Argentina y pregúntale a Venezuela qué tan volátil puede ser una moneda de tu país o los depósitos a plazo fijo. Ahí te dejo eso. Pero yo le dije, ese depósito a plazo fijo me da exactamente lo mismo que tú me estás ofreciendo, pero sin riesgo. Sí, es que así es la política del banco, ¿qué te puedo decir? Me dijo, y yo lo miré y le dije, wow. Bueno, no se lo dije, pero lo pensé. Le dije, muchas gracias, lo voy a considerar. Obviamente la educación está primero, pero básicamente me fui alucinando y con mi boca abierta. De ahí me dijo, así es el banco, tú puedes, aquí 6% en mi fondo de inversión y me tienes que pagar comisión aparte de eso, o te puedes ir a una cooperativa y ganar 6% en DPF de manera segura. ¿Qué crees que voy a elegir yo? Entonces, seguí investigando y me di cuenta que invirtiendo en el SP500 8 a 10% anual ganas en aproximadamente 10 años. Entonces, y aparte tienes que pagar impuestos de esa revalorización, así que no sale a cuenta. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Si estás invirtiendo muchísimo dinero, acabo de leer que no puedes dormir, si estás invirtiendo mucho dinero en un fondo de inversión, es que tú no tienes control acerca de eso, ¿se entiende? Si estuvieras invirtiendo en el SP500 o en el Nasdaq, estarías más tranquilo por el tema de que sabes que tarde o temprano va a recuperarse. Pero en un fondo de inversión es totalmente diferente. Y aparte hay algunos fondos de inversión en los que tienes que tener un monto mínimo, ¿sí? A veces toca asumir pérdidas. Yo asumí pérdida en Shopify para meterme a Amazon, no me arrepiento. Pero a veces, no siempre, te sale bien eso de salirte en pérdida. Tienes que analizarlo muy bien. Es tu dinero, tú puedes hacer lo que sea. Y pase lo que pase, que te sirva de experiencia en los fondos no manipulados por personas, es decir, que compran, venden acciones una sola persona o varias personas, no importa. Muy complicado, es que para eso te metes a Berkshire Hathaway. Es decir, no tiene ningún sentido. O sea, si tú quieres que alguien más maneje tus inversiones, tienes aquí en la bolsa de valores ARK Investment, Cathie Wood y varias personas más que compran y venden acciones. Tienes acciones de Tesla, Roku, Teladoc, Square, Zoom, Shopify, compran y venden acciones especulativas más que todo, que han caído pero se pueden recuperar, puede ser. También tienes Berkshire Hathaway, que lo maneja básicamente Berkshire de Warren Buffett. Mira la revalorización que tiene. Entonces no tendría pierde aquí, ¿se entiende? Entonces, y de hecho esta no es la que, mira, Berkshire A, mira cuánto cuesta invertir en Berkshire A. $490,000 para tener una acción de Berkshire Hathaway clase A. Se mueve muy parecido y te preguntarás por qué invertir en esta y no en la otra. Bueno, básicamente si tienes dinero inviertes aquí, es cuestión de estatus. Se mueven casi prácticamente igual. Berkshire Hathaway es un, por si acaso, fondo de inversión también, así que
yo preferiría invertir 1000 veces aquí a ir al banco de mi país a que me digan cosas raras. Y a veces hasta los fondos de inversión de cada país invierten en acciones del mismo país. Entonces eso también es preocupante, porque no siempre las acciones de un país son buenas. Yo entiendo que quieras a tu país, hay distintas maneras de poder sacar adelante un país, ayudar a tu país. Pero quemar tu dinero invirtiendo en empresas de tu país no creo que sea la forma. Dependiendo del país, obviamente hay empresas, no me malentiendan, hay empresas en México, Argentina, básicamente en cualquier país. Perú también tiene un banco muy interesante, Perú, al que le he echado un ojo igual en la bolsa, pero no siempre, ¿sí? Así que no traten de buscarle la pelusa ahí. O sea, no traten de buscar la empresa para sí o sí invertir en su país. A veces no hay, a veces no hay, a veces hay mejores oportunidades en el extranjero. Lamentablemente, a veces hay oportunidades más en Estados Unidos. Hay oportunidades en China. Y por más que no te gusten las acciones o la política, lo que hace macroeconómicamente Estados Unidos o China o lo que tú quieras, pues lamentablemente para revalorizarte de ese tipo de empresas, las mejores empresas están en Estados Unidos y hay algunas buenas igual en China. Actualmente no, porque se están viendo muy volátiles, pero tienes que tragarte eso, tienes que superar esa parte para poder ganar dinero en la bolsa de valores, ¿sí? Aquí es negocios y como decía Residente, por si no saben quién es Residente, Calle 13, en los negocios no hay amigos, los negocios son negocios, ¿sí? Entonces no agarres y vendas tu ética por ganar más dinero, pero en este tema de la bolsa de valores, pues tienes que tener más que todo fuerza de voluntad y tienes que tener un enfoque claro especialmente para poder aguantar esas caídas y estas caídas que estamos viendo en bolsa, y también para tener tu manera de invertir clara y ser fiel a ella, ¿sí? Básicamente te lo digo de esta manera, mira, por ejemplo en Facebook, yo no entré el día de hoy en Facebook, a pesar de las malas noticias bajó 4%, ¿por qué no entré en Facebook? Porque yo tengo mis puntos de entrada bien establecidos, ¿sí? Yo entré aquí en aproximadamente 220 porque estaba en un valor intrínseco que yo lo fijé en 2020, de hecho. Entonces estaba hasta a precios de prepandemia. Ahora está más bajos de prepandemia, es decir, como si no se hubiera revalorizado nada desde 2020, más bajo. En 200 igual por un tema psicológico y porque igual había soportes ahí, 1, 2. Y la estoy esperando en 170 por abajo de 170. ¿Se entiende? Esa es una manera en la que yo estoy esperando y que estoy invirtiendo, escalonando mis empresas. ¿Sí? Así que a tener cuidado y a elegir bien las empresas. Elijan empresas que están dispuestos igual a escalonar, es decir, a comprar si baja, si baja, si baja. De hecho, voy a sacar un video el día de hoy, suscríbanse si no lo están, en el que hablo de cómo diversificar y cómo invertir en esta época de inflación. ¿Sí? Espero que les ayude mucho esa parte. Sigamos viendo igual. Alejandro Pucal, ¿cómo estás? ¿Cuál es el stock del SP500 SPY? Se llama. Igual VO, por si acaso hay muchos ETFs que replican el SP500, ¿sí? Este es uno y este es otro, VOO. ¿Cuál es la diferencia, Luis? La diferencia es la empresa, la cual, esta es de Vanguard y la otra es de SPDR. Básicamente es lo mismo, solo que a veces las comisiones son diferentes, pero no creo que si vas a largo plazo eso te interese mucho, no se carcoma en la cabeza con eso. Es básicamente lo mismo, inviertes en cualquiera de las dos y estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Si quieres revisar, aquí están. Apple tiene casi 6% de participación este ETF, Microsoft en 6%, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, aquí está Tesla, Nvidia, JP. A diferencia, por ejemplo, del QQQ, que es solo las 100 mejores acciones, solo de tecnología. En el SP es de tecnología y de básicamente cualquier sector. Y solo de tecnología, Apple, Microsoft, Amazon, aquí por ejemplo nuestra Berkshire, PayPal, Nvidia, etc. ¿Sí? Que eso quede bien claro. Si quieren invertir a largo plazo en algún ETF, yo les recomendaría el QQQ, el SPY o el VOO, que es del SP500, y esos dos, ponerle dinero cada mes durante 10 años y se olvidan. Sería una manera muy interesante de invertir y así no estarías comprando y vendiendo acciones y podrías dedicar ese tiempo que nosotros, que compramos y vendemos acciones, le dedicamos un tiempito a analizar acciones, pues tú le podrías dedicar ese tiempo a hacer otro negocio. Invierte a largo plazo principalmente en valores de renta variable en forma de acciones ordinarias de empresas estadounidenses en crecimiento de cualquier capitalización del mercado. ¿Qué?
El asesor busca invertir en negocios que el asesor cree que tienen importantes oportunidades de crecimiento. Es básicamente un fondo de inversión que invierte en lo que les da la gana, que piensa que tiene revalorización muy interesante. Ha subido desde 2020 muchísimo, eso te lo admito. Pero solo desde 2020. A ver, desde 17. Interesante, interesante. BTPRX. Y quiero ver finanzas. Interesante. ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde está? Vamos a compararla. A ver. 10% anual, pero... Tienes que tener cuidado con esta empresa. Se ha revalorizado muchísimo, pero el último año. Creo que invierte también en el SP500 porque sus movimientos son muy parecidos, como te puedes dar cuenta. ¿Sí? Solo que en el último año ha invertido en cosas más especulativas para poder tener este pico tan alto. ¿Sí? Quisiera ver antes de esto. De hecho, antes de esto estaban prácticamente igual el SP y este fondo de inversión, básicamente. Entonces, tienes que tener un poco de cuidado ahí. Han estado invirtiendo en cosas muy volátiles y la realidad de esto no se ve de aquí un año o dos, se ve de aquí a 10 años, 5, 10 años, de hecho 10 años. Entonces vamos a ver de aquí a 10 años cómo está este tema. Por ahora le está ganando, pero como te puedes dar cuenta estaban empates. Mira, justo cuando estaba la caída. De hecho, antes de la caída en diciembre estaban de manera interesante empatando. Es que da 5 años, el promedio es 10 años. Sí, entonces no me deja ver eso. Pero tienes que tener cuidado en ese aspecto. Sí, se movían prácticamente igual. ¿Te das cuenta? De hecho, el SP un poquito le ganaba, como te puedes dar cuenta. El amarillo siempre estaba por encima hasta la crisis del 2020. Una vez que empezó la crisis del 2020, esto se disparó. ¿Por qué? Porque empezó a invertir en acciones un poco más riesgosas. Por ejemplo, en Tesla, que tiene el 41% de su portafolio, tiene en Tesla. ¡Qué desastre! Grupo Costar, 8%. Laboratorios. Grupo Silo se ha visto destrozada en 4%. Entonces, es que este fondo tiene todo en Tesla. Para eso invierte solo en Tesla. Es decir, 41% en Tesla me parece una locura. Pero le ha funcionado bien. Básicamente porque Tesla se ha revalorizado igual. A ver. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Dónde estamos? Comparar con Tesla. No. Aquí está. Sí. Exactamente igual. De hecho tiene más revalorización Tesla. Se mueve exactamente igual. ¡Qué estafa! En máximo sí ha sido, pero es que ha empezado mucho antes el tema de Tesla. Empezó desde 2013 y 2004. Está en los últimos 5 años, la ha destrozado y se mueve prácticamente igual. Mira qué estafa. Y eso es porque invierte ahí y tiene otras, pero ¿te das cuenta? Eso tienes que ver bien, el tema de estos fondos. Y el otro debe ser igual lo mismo, ¿sí?